hace falta, generalmente ella está ahí para confrontar estas opiniones. Así que le agradecemos también, de hecho, la posibilidad de compartir esta información y si nos puede adelantar antes que nada qué es lo que van a presentar en concreto con respecto a esto que sigue siendo objeto de muchas críticas porque hay quienes sostienen, y parece que es muy claro también incluso lo que dice la ley, no corresponde la afiliación, en este caso de agentes fiscales, magistrados, incluso funcionarios judiciales. ¿Cómo está, señora Porfiria? Sí, buenas tardes para usted y para su audiencia. Sí, en primer lugar, sí, la Constitución Nacional habla de que los magistrados y los ministros de la Corte son los que tienen las limitaciones para activar en política partidaria. Ujú. Los fiscales y los defensores también, pero no así los funcionarios judiciales, porque aquellos que no tengan lo que establece la Constitución Nacional, el cargo de ministro, magistrados, fiscales o defensores, categóricamente está liberado para activar en política, candidatarse o votar en las internas. Eso es categórico. Yo presenté una acción de inconstitucionalidad antes de escribir mi candidatura, pero esto ya creo que ya causa un malestar, amedrentamiento de parte del senador con esta pretensión de que a los funcionarios judiciales, agentes, asistentes fiscales, asistentes de defensoría, que no pueden activar en política. Entonces, ya respondiendo concretamente para cortar por lo sano esta historia que pretende el senador Santa Cruz, que no corresponde, por eso es que mañana y el martes estamos ya con nuestro equipo de asesores jurídicos para poder presentar el próximo miércoles acción de inconstitucionalidad al respecto de la pretensión del senador. Sí, justamente, Porfiria, o sea, ¿qué es lo que van a atacar ustedes de inconstitucional con esta acción que van a plantear? ¿Qué normativas, Bueno, digamos? sí, en primer lugar, vamos a atacar el artículo 238, inciso B, del Código de Organización Judicial, que es la ley 789/91, y la Constitución es del 92. Y lo que se menciona y de lo que siempre están argumentando es justamente esta ley de 879/91, Ujú. el artículo 238, inciso de que prohíbe a los magistrados, a los funcionarios, activar en política y también en comercio, dice. Y por ello es que la Constitución Nacional, este artículo, ella deroga de alguna manera con el artículo que menciona que solamente los magistrados judiciales, los ministros fiscales, son los que no pueden activar en política. Este artículo es lo que vamos a atacar. Después también la igualdad de derecho, también la posibilidad del voto, que también es un derecho fundamental. Entonces, estas son las cosas que vamos a ir nosotros atacando. Son varios artículos que vamos a presentar en la acción de inconstitucionalidad. Bueno, ¿y esta acción que van a presentar, Porfiria, va a ser con una medida cautelar o no? Sí, sí, acompañado de una medida cautelar, porque damos 2 días, mañana tenemos la primera reunión, porque también hay muchos compañeros que son del interior del país para dar la posibilidad para que puedan llegar hasta Asunción y presentar, de ser posible, en una misma, en un mismo escrito, de tal manera que sea un grupo y nos facilite también a nosotros hacerle el seguimiento. Ujú. Ya, y bueno, ¿qué opinión te merece esto que dice el senador de que, bueno, efectivamente los funcionarios judiciales no pueden estar afiliados a partidos políticos ni votar, decía él, hoy por ejemplo, y como digamos, un elemento más para tomar un análisis,
la directora de Ética Judicial, la doctora Gabriela Gil, nos decía que a su criterio al menos esa disposición de no afiliar y no votar va solamente para los magistrados. ¿Qué posición tenés al respecto, Porfiria? Siempre dice eso y concuerdo con la doctora. Por eso fue que yo me inscribí, porque conozco mi derecho, me puse a disposición de la Corte Suprema para lo que hubiera lugar, para un sumario, para una investigación y también para la dirección de código de ética, porque claramente establece la Constitución Nacional de que si yo como funcionaria, que no tengo el rango de magistrado, de fiscal, ni de defensor, ni mucho menos de ministro de la Corte, sí tengo ese derecho. La Constitución me ampara y me parece que la doctora que manifestó eso está en lo correcto. Ahora, a mí me extraña, y tal vez pueda ser una cuestión política y llamar la atención del senador, porque él es abogado y él entiende la ley, él interpreta, él entiende, por ello es que no diría que me extraña, pero yo creo que lo que él quiere es llamar un poco la atención. Y también, de alguna manera, ahora va cambiando un poquito su forma de atacar, porque en principio había solicitado solo para los colorados. Ahora va ampliando un poco más. Yo también ayer solicité mi carácter de ciudadana y de candidata, solicité a Justicia Electoral la lista de los funcionarios judiciales que están afiliados a los distintos partidos políticos. Sí, en ese punto nomás siguiendo con esa línea de lo que nos indicaba también la directora Gabriela Gil, Porfiria, ella nos explicaba que es cierto, o sea, esa normativa va para los magistrados, pero nos decía de que los funcionarios judiciales no pueden hacer actividad política o el proselitismo, ni tampoco candidatarse a ningún cargo partidario, ¿verdad? A ningún cargo electoral, y eso no explicaba, o sea, ¿qué pensás sobre eso? Yo creo que en ese punto ella está equivocada, porque vuelvo a decir, la Constitución Nacional me ampara, vuelvo a decir. Por eso que yo presenté la acción de inconstitucionalidad, y yo creo que la Corte Suprema, los ministros, tiene que respetar eso. Ellos juraron que tiene que hacer cumplir y cumplir lo que establece la Constitución Nacional. Entonces, en ese sentido, es clarito de que solo los ministros de la Corte, los magistrados, fiscales y defensores son los que no pueden hacer campaña política. Entonces, sobre esa base, fue mi presentación antes de inscribirme como candidata, fue mi presentación. Y la misma argumentación vamos a utilizar para todos los compañeros judiciales que crean conveniente sumarse a esta presentación que vamos a realizar. Ahora, Porfiria, con respecto concretamente a lo que establece el Código de Organización Judicial, ¿verdad? Ya obviamente saliendo un poquitito de en lo que estás insistiendo y que es una garantía constitucional claramente. Ahora, estas otras normativas, de alguna forma ustedes no son conscientes de que a criterio de los que de alguna forma tienen que a diario recurrir al sistema, ¿ustedes de alguna forma están violentando esto que establece el código, como les decía, el Código de Organización Judicial? No, de ninguna manera. Por eso le dije que el Código de Organización Judicial, en su artículo 238, inciso D, establece las prohibiciones, pero es del año 91 y la Constitución Nacional es del 92. Entonces, de alguna manera, este artículo ya está en desfasaje y nosotros sabemos perfectamente que la Constitución está por encima de cualquier acordada, resoluciones, leyes. Por eso es la presentación de acción de inconstitucionalidad que vamos a presentar. No obstante, las leyes y las normas están vigentes, Porfiria. Sí, están vigentes. ¿Y cómo se entiende eso? Es una situación sumamente contradictoria. No, yo diría que no es contradictorio, porque existe, pero también la Constitución no te digo que está derogando, pero ella está en desfasaje esta ley. Entonces, se tendría que dejar sin efecto la acordada de la Corte Suprema de Justicia
en base a este código de organización judicial se estuvo de alguna manera con eso insistiéndole a los funcionarios judiciales que no pueden hacer campaña política, no puede candidatarse. Entonces, la Corte es que tiene la última palabra en realidad para interpretar en este caso, ¿verdad?, lo que establece la Constitución Nacional, pero consideramos que es lo correcto, porque la Corte sabe, los ministros de la Corte saben perfectamente lo que establece con relación la Constitución Nacional a este tema. Pero si nos remontamos a una situación concreta, por ejemplo, la exclusión durante Sí. los procesos de votación para los periodos de renovación de autoridades del Consejo y demás, la exclusión precisamente de los funcionarios judiciales no habla claramente de una intención de buscar esta independencia que lamentablemente en estas condiciones, como te digo, Porfiria, es incompatible seguir pensando que los funcionarios judiciales pueden y tienen la libertad de tener un partido político y en contrapartida someternos a procesos en donde obviamente ellos claramente por una función intervienen. Es bastante complejo, Porfiria. Sí, es complejo, pero ellos hubieran, los gremios hubieran recurrido a una acción de inconstitucionalidad y no quedarse nada más con la disposición o resolución de la Corte. En este sentido, eso se trataba de una cuestión gremial, ¿verdad? Entonces yo creo que tendrían que haber recurrido. Así como yo lo estoy haciendo, yo estoy recurriendo y voy a seguir recurriendo. Yo no voy a descabalgar mi candidatura por estos cuestionamientos. Y también quiero que los compañeros funcionarios judiciales, no importa de qué partido sea, que ejerza su derecho de votar y de hacer también trabajar en la política. Es una forma también de llegar ya sea en el Congreso, ya sea en otras instancias. Entonces, yo por lo menos voy a seguir luchando por la defensa de los compañeros que la Constitución nos ampara y vamos a seguir luchando. Porfiria, ¿cómo se haría esta presentación? ¿Van a ustedes a recurrir a la recolección de firmas, incluso obviamente para quienes quieran beneficiarse, ¿verdad?, puedan de alguna forma recurrir ante la Corte? Sí, nosotros mañana tenemos ya la primera reunión, que tenemos todo preparado el escrito. Básicamente algunas pequeñas cosas se va a modificar de lo que yo ya presenté. Y mañana ya comienza con la recolección de firmas, las documentaciones, el martes de nuevo, porque el lunes es feriado, y la intención es presentar el próximo miércoles. Uh-huh. Bueno, ahora Porfiria, pasando concretamente a tu caso, obviamente también me imagino sos consciente de algunas críticas con respecto a este permiso. ¿Se puede conocer detalles acerca de cuál fue el fundamento para, en este caso, beneficiarte con este permiso sin goce de sueldo? Sí, como funcionaria judicial tengo derecho, me asiste las acordadas, los reglamentos internos a solicitar permiso por motivos particulares, el tiempo que uno lo requiera y si la Corte lo concede. Yo me di la necesidad de solicitar el permiso para intensificar un poco más la campaña y pedí por 6 meses particulares. No es como se está diciendo que yo pedí permiso exclusivamente y que la Corte me concedió exclusivamente para dedicarme a campaña política. Yo puedo dejar por ejemplo, puedo dejar de de competir por este cargo para la senaduría, y si yo considero conveniente, igual puedo seguir con el permiso sin goce de sueldo. Entonces, yo me amparé la acordada en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y por ello solicité mi permiso sin goce de sueldo. Uh-huh. No así en el gremio. Yo sigo siendo la secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales porque eso es independiente a la función que yo cumplo en el Poder Judicial.
Ahora, con respecto a esto, hay quienes señalan que en realidad los únicos motivos para conceder y que se otorgue este permiso son precisamente motivos de estudios, comisionamiento o incluso alguna designación en el exterior a los funcionarios, Chela. ¿Qué dice concretamente la nota? Solamente motivos particulares. Ese es el argumento. Sí, yo puse motivos particulares porque la acordada también establece también por motivos particulares que puedo solicitar permiso. Si uno lo desea, si es por cuestiones incluso para estudio en el exterior, hasta un año se puede conceder, se puede renovar, ¿verdad? Y también por salud. También se puede pedir cuando se trata prestar servicio a otra institución, ya no es permiso, ya es comisionamiento. Ahí no se interrumpe el tema del salario, ya el funcionario cuando se comisiona va a otra institución, va con el salario que percibe en el Poder Judicial. Uh-huh. Entonces yo simplemente me acogí a ese derecho que tengo de solicitar permiso sin goce de sueldo por 6 meses. Bueno, Porfiria, vamos a estar atentos a lo que acontezca con respecto a esta recolección de firmas, que va a ser el siguiente paso entonces para la presentación de esta acción de inconstitucionalidad el próximo miércoles. Sí, así es. Bueno, vamos a estar pendientes entonces y muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, Porfiria, por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era la señora Porfiria Cholaski, que en este caso ella dice sigue representando a los gremios, Sí. Concretamente. Ella